Relato de un náufrago, el testimonio que sacudió a Colombia. El 28 de febrero de 1955, el marinero colombiano Luis Alejandro Velasco, antes de zarpar, tiene un presentimiento. El barco destructor ARC Caldas parte desde Mobile, Alabama, rumbo a Colombia, cargado con mercancía de contrabando. A tan solo horas de llegar al puerto de Cartagena, una tormenta provocó que 8 marineros cayeran al mar. Velasco fue el único sobreviviente. Durante 10 días enfrentó el hambre, la sed y la soledad, aferrado a una balsa sin provisiones. El náufrago fue proclamado héroe de la patria y se hizo rico por todas las campañas publicitarias en las que participó vendiendo su imagen, pero a causa de sus propias decisiones y de las injusticias de la vida, terminó siendo aborrecido por el gobierno de Colombia y olvidado para siempre por el mundo. Relato de un náufrago es una crónica novelada, publicada en partes durante 14 días en el periódico El Espectador, en 1955, donde en aquel momento trabajaba como periodista el escritor Gabriel García Márquez. La obra narra la odisea que vivió Luis Alejandro Velasco durante 10 días en el mar. En este pequeño libro, a diferencia de las demás obras del largo repertorio de Gabriel García Márquez, tiene la particularidad de ser escrito en primera persona. Fue el mismo Luis Alejandro Velasco el que se acercó al espectador preguntando cuánto le daban por su cuento refrito, palabras del mismísimo Gabriel García Márquez. Inicialmente no pensaban aceptar su historia, porque ya había sido relatada en muchos medios de comunicación colombianos, pero el director del periódico, Guillermo Cano, se retractó y le dio un voto de confianza a Velasco, quien resultó ser un experto en el arte de la narración, y García Márquez se llevó una gran sorpresa al enterarse que nunca hubo una tormenta causante del incidente, como hasta aquellos días toda Colombia pensaba, sino la carga de contrabando que se encontraba mal amarrada en el barco aquel 28 de febrero y que fue la causante de que Luis Alejandro Velasco cayera al mar junto a otros 7 marineros. En una pequeña balsa sin comida ni agua, Velasco enfrentó alucinaciones con sus compañeros marines muertos, pasó las tardes junto a tiburones hambrientos y pasó noches que parecían interminables. Su cuerpo se deterioró, pero su voluntad se mantuvo firme y se aferró a la esperanza de llegar a tierra. Al 10º día, en la madrugada del 9 de marzo, el náufrago vio por fin tierra firme y con la poca energía que aún conservaba se lanzó al mar y nadó con total fe y esperanza 2 kilómetros hasta llegar a una playa ubicada al norte de Colombia. Aunque fue celebrado como un héroe nacional, la historia tomó un giro inesperado cuando Velasco reveló que el naufragio, como comenté anteriormente, no fue causado por una tormenta, sino por una carga mal asegurada. Parte de un contrabando encubierto por el gobierno colombiano. La obra mezcla al periodismo con la narrativa literaria, denuncia la manipulación del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y muestra el poder de la verdad contada con valentía. Esta denuncia provocó un escándalo político y llevó al cierre del Espectador, al exilio de Gabriel García Márquez y a la expulsión de la Marina de Luis Alejandro Velasco por parte de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Esta obra despliega una riqueza expresiva notable mediante recursos como la metáfora para intensificar el drama, el símil para ilustrar la desesperación del protagonista y la personificación que convierte al mar en un ente hostil. También se manifiestan exclamaciones y apóstrofes que transmiten la urgencia del momento junto con onomatopeyas que recrean los sonidos del entorno y juegos de palabras que reflejan el delirio creciente del náufrago, todo ello contribuyendo a crear una atmósfera viva y profundamente emotiva. ¿Pero por qué leer Relato de un náufrago? Porque es una historia real contada con la intensidad de una novela, porque te hace sentir el sol abrasador, el miedo a los tiburones y la soledad del mar, y porque al final te deja pensando en lo que es ser un humano frente a lo inmenso.